Muy buenos días, el tema de hoy es visión por su palabra. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, 37, 1 al 6. Ezequiel 37, 1 al 6. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Visión por su palabra. Aquí encontramos al profeta Ezequiel, que el Señor lo lleva en el espíritu a tener una visión de un valle de huesos secos, prácticamente un cementerio en el cual solamente habían huesos regados, huesos secos, desparcidos. Pero ¿cuál es ese valle de huesos secos que usted está viviendo en este momento? Una enfermedad, un divorcio, un engaño, una infidelidad, una traición, una mentira, un abandono, de pronto un abuso, de pronto tristeza, dolor, una enfermedad. No sé qué situación está pasando usted y se siente como Ezequiel, que lo mandó el Señor en visión a ver un cementerio, un valle de huesos secos, un valle de huesos secos en el cual de eso no vivirán, eso ya no tiene vida, eso ya no va a resucitar, eso ya no va a ser restaurado, ese matrimonio ya no va para más. Definitivamente esa traición o esa infidelidad, ya ahí se terminó la relación o el matrimonio, o esa persona de pronto que lo engañó, esa persona que de pronto lo robó, esa pérdida que usted tuvo, esa enfermedad que los médicos dicen no va para más, como que ya la medicina llega hasta aquí y no podemos dar más. De pronto algún familiar que usted perdió y como que no hay esperanza ya de pronto ser restaurado en sus emociones, sus pensamientos. Pero esa palabra es precisamente para estas personas que no hay esperanza, pero que el Señor trae una visión. Esa visión es a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra. Es una visión por su palabra, y una visión por su palabra es lo que el Señor quiere darnos a usted y a mí. Siempre que vayamos a leer la palabra de Dios, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos direccione, nos enseñe, nos oriente, que abra nuestros sentidos espirituales, que abra nuestra mente, el conocimiento, el entendimiento de las Escrituras, para poder entender lo que Él quiere darnos a conocer y entender a la luz de la palabra. Qué situación estamos viviendo, pero también el Señor quiere hablarnos a través de la palabra. Pero como el Señor le habla al profeta Ezequiel y lo lleva a ese valle de huesos secos. Pero ahí en el versículo 3 encontramos: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Señor, ¿será que este negocio se va a restaurar? ¿Será que este matrimonio hasta aquí llegó? ¿Será que esta relación con mi esposa o con mi esposo hasta aquí dio? Señor, ¿será que esta enfermedad ya no va para más? Señor, ¿será que este viaje ya no se va a dar? Muchas cosas que tenemos que preguntarle al Señor, pero hoy el Señor nos está dando la respuesta. Y tú lo sabes, Señor, tú sabes la respuesta, pero queremos conocer la respuesta. Mire que Ezequiel le preguntó y le dijo al Señor, ya que el Señor le habló y le dijo, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Dios te está preguntando hoy: ¿vivirá? ¿Será restaurado? ¿Será renovado? ¿Será cambiado? ¿Será una mente renovada? ¿Será que el Señor lo tiene para lleno de vida? ¿Qué piensa usted? ¿Qué le dirá usted al Señor? Señor, ¿tú lo sabes? Podríamos decirle, ¿cierto? Pero me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Mire que el Señor nos manda a profetizar, pero mire que manda a profetizar es su palabra, no sus pensamientos, sus sentimientos, sus gustos. De pronto que usted quiere profetizar sobre algo, pero aquí Dios lo envió al profeta Ezequiel a profetizar la palabra del Señor. Era la palabra de Dios que lo dice ahí en la palabra, ya que la visión de los huesos secos invita al desaliento ante la pregunta de Dios: ¿vivirán estos huesos? ¿Será que vivirá después de esa situación financiera? ¿Será que vivirá después de esa crisis? ¿Será que vivirá después de ese quebrantamiento de salud? ¿Será que vivirá después de esa infidelidad, de esa traición? ¿Cuál es el problema que está viviendo esto pasando en ese momento? La respuesta es el reconocimiento de la soberanía de Dios, y tú lo sabes, dice el profeta. Señor, tú lo sabes. Pero cómo pasó también en lo mismo con Abraham, cómo el Señor le habló a Abraham y también le respondió, cosa que el Señor quería hablar y obrar a través de él. Por eso lo dice el profeta, lo dice el
Samuel, cómo lo habla la palabra del Señor, a través de Pablo en el libro de Romanos 4:18. ¿Qué pasó con Abraham? Dice ahí que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Como Abraham, dice la palabra que un hombre ya casi muerto, ya casi de 100 años, pero como el Señor lo llamaba padre de multitudes, si no tenía descendencia, pero el Señor puede hacer de lo imposible posible, algo como lo que estaba hablando con Ezequiel, el valle de huesos secos. Prácticamente será un valle de huesos secos Abraham, pero el Señor le dijo y él creyó en esperanza contra esperanza. Prácticamente su esperanza ya estaba perdida en ser padre por la edad que tenía, pero la esperanza estaba puesta en Dios para llegar a ser ese padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo será si el Señor le trae una palabra a usted que le dice, Señor, así será tu descendencia? Pero ya tengo 60 años, ya tengo 50 años, no, ya tengo 40 años, ya como mujer, ya prácticamente, ya ese tiempo de ser madre es imposible. La ciencia, los médicos dicen que no, porque además es una etapa difícil en la cual prácticamente está en riesgo la vida de la mujer. Pero si el Señor da la palabra y no le creemos a la palabra o le creemos a lo que dice el médico, aquí lo que nos dice el Señor es eso, y es precisamente que usted y yo debemos conocer lo que nos dice el Señor y conocer la esperanza que Él dice, es conocer la realidad que el Señor nos habla, pero no la realidad del hombre, y es confiar que Dios va mucho más allá de lo que usted y yo vemos o oímos. Él va mucho más allá, y eso es lo que lo llevaba el Señor a Ezequiel, a ver mucho más allá de lo que el Señor le estaba diciendo, no solamente quedarse en lo que él creía o que pronto pensaría que el Señor estaba obrando ahí, era lo que el Señor lo quería llevar a él a obrar y actuar. Por eso ahí lo habla en el verso 7 y dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Mire que habló lo que el Señor le mandó decir a Ezequiel, y dice que los huesos se juntaron. Se imaginan ese cementerio lleno de huesos, y que un momento a otro se escucha ese estruendo y empieza hueso con hueso a unirse. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucedería eso en su vida? Que el Señor de un momento a otro le da vida cuando el médico había dicho que ya no había esperanza. Que un momento el Señor a usted le habla de un negocio, pero yo ya no creía que iba a hacer negocios. Se entra en una crisis financiera, pero el Señor le está hablando. Pero de pronto esa relación yo no daba más, pero eso es lo que usted piensa. Pero lo otro es las palabras que el Señor tiene para su vida. ¿Qué es lo que el Señor le está hablando? Por eso mire lo que Dios dice ahí mismo en el verso 10. Dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mire que el Señor a través de ese cementerio levantó un gran ejército para el pueblo de Israel. Un ejército en el cual el Señor, algo imposible, pero unió hueso con hueso, pero dice que también extendió tendones, puso piel sobre esos huesos, sobre esos tendones, y empezaron a vivir esos huesos. Por eso lo que usted creía que estaba muerto, en el Señor no está muerto, en usted puede que lo piense, pero profetizó como le fue ordenado el profeta Ezequiel, ¿cierto? En lugar de muerte a esos huesos secos es darle vida y tener esa confianza y esa eficacia a la luz de las Escrituras. Pero por eso usted y yo debemos profetizar la palabra que el Señor nos habla, como el Señor lo mandó a Ezequiel, y él lo hizo. Él fue más allá de lo que el Señor había dicho y lo empezó a declarar, a profetizar la palabra. Por eso ahí en el verso 8 encontramos, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había un espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, prácticamente el Señor sopló aliento de vida, así como cuando el Señor nos creó a usted de mí, Él sopló aliento de vida, sopló de su espíritu, y era el espíritu que el Señor lo estaba llevando a Ezequiel, que profetizara, que soplara del espíritu de Dios, que el espíritu le hablara, que hablara al espíritu para que el espíritu viniera sobre esos huesos, sobre lo que ya el Señor había reconstruido, había unido esos huesos con piel, con carne, con tendones, y que solamente era que el espíritu viniera sobre ellos, y vino el espíritu y vivieron esos huesos. Este es el tiempo que el Señor lo quiere llevar a usted en esa visión por su palabra, una visión en la palabra del Señor en la cual nos está hablando a usted de mí, que la visión es para este tiempo. La visión no fue lo que dijo el médico, la visión no es lo que dicen los medios de comunicación, la visión no es lo que dicen las redes sociales, la visión no es lo que dicen los noticieros, la visión es lo que dice la palabra de Dios, porque a medida que usted y yo profetizamos la palabra del Señor, pasa como en Ezequiel, sale un gran ejército, pero también sale ese proyecto, sale ese negocio, sale esa vida, sale ese ministerio, sale ese liderazgo,
hijo, sale ese proyecto, sale ese viaje en el nombre de Jesús. Hoy le oro y le pido al Señor que lo lleve usted en la visión de la palabra, pero que también le claridad y entendimiento cómo el Señor lo quiere llevar en esa visión de la palabra para declarar y confesar que es el Espíritu de Dios el que da vida en Cristo Jesús.